Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende del lugar donde nos esté mirando. Vamos a tratar de ser precisos para no tener mucha afectación con el horario de Marlon Powell en su programa El Dedo en la Llaga. Pero yo creo que debemos de hacer una mejor coordinación porque mi horario históricamente era las 5:30 de la tarde, hora de California. Ver de qué manera coordinamos con Marlon, porque a la hora que yo llego y la mayor audiencia la tengo en Nicaragua, a esa hora la gente no ha llegado a trabajar. Imagínense, la gente de Condega trabaja toda en Estelí. Entonces, tiene que viajar casi una hora en bus para irse a Condega. La gente de Managua sale a las 5 de la tarde, viaja en bus y tenemos que ver eso. Entonces, de manera de que coordinamos. Voy a tratar de ser rápido y de esa manera pues no afectar el horario de Marlon. Pero vamos a ver de qué manera coordinamos esta cuestión del horario, pues porque Fulvio también está a las 7 y las 7 que son las 6 aquí. O sea, me reducen, al que quedó reducido de espacio soy yo. Entonces vamos a ver de qué manera coordinamos para hacer mejor esto y tener un mejor trabajo, ¿verdad? Puesto, digamos, que durante todo el año, pues mi horario siempre fue a las 5:30 de la tarde, hora de California, porque transmitía a partir de las 8:30 en Washington. Esperando también que hay distancias largas, los estancamientos, y a esa hora ya la gente en Washington podía verme y en Miami, ¿verdad? Entonces, de esa manera, a ver cómo coordinamos con Marlon la cuestión del horario para no afectarnos ninguno de los dos. El problema aquí es que el horario de donde yo estoy, Miami, que tenemos, podríamos decir, la mayor audiencia, tiene 3 horas de diferencia. Pero tenía que esperar la gente de California, que sale de trabajar a las 5 de la tarde como en todo el mundo. Y tenemos el segundo lugar de audiencia en Estados Unidos, lo tenemos en California. Bueno, vamos a hablar rapidito y vamos a comenzar el programa. No vamos a entrar directamente al asunto para no afectarnos. Así es que hoy no tendremos canción de entrada más que lo que vamos a tratar, pues, en estos momentos y no afectar, pues, el horario. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible. Hoy no hay entremés.
Nicaragua libre. Viva el pueblo nicaragüense. Patria libre para vivir. Bueno, bienvenidos Juan Carlos Olivas, Bayardo Rugama, Francisco Olivas, Rommel Salinas, tenía tiempo que Rommel no se conectaba, Francisco Olivas, Nina, ¿cómo estás, hermana? Un abrazo. Bueno, la Nina está en California. Lester Rojas, Carlos Antonio, mi hermano Marlon Powell, Taolamba, el amigo del justiciero Emiliano Santa Cruz, Taolamba. Bueno, ese como es moreno, ¿verdad? Así le encaramamos, le decían el gigante de la piel de ébano. Un abrazo a Marlon. Carlos Antonio López, bienvenido. Necesito que me reporten cómo está el sonido. Sé que tengo buena señal ahorita. Y por eso quería aprovechar el lugar. Estoy en un lugar diferente. Y saludos a todos, saludos azul y blancos, saludos guardarrabanqueros, saludos sacoanjocheros. Vamos a hablar rapidito. De entrada vamos a hablar de Gustavo Porras y de José Antonio Cepeda. Estos son los parásitos sindicales más grandes. Un abrazo, Silvio, hermano. Me reportan cuántos tienen conectados, porque estamos entrando rápido porque no queremos afectar mucho a Marlon en su programa. Estos son los dos parásitos más grandes del sindicalismo blanco en Nicaragua. Los sindicatos blancos existieron desde antes. Creo que la CUS tuvo su color de ser sindicatos blancos. El sindicato más combativo que yo conocí fue el del SCAS. ¿Se acuerdan? Creo que era el Partido Socialista. Este sindicato era el sindicato de carpinteros, albañiles, armadores y similares, el SCAS. Bienvenido Castellón Leo, Brian Alemán, bienvenido. Bayardo Rugama, bienvenido. Entonces, con el tiempo el somocismo compró a muchos sindicalistas. De ahí los sindicatos y sindicalistas combativos en tiempos de Somoza se aglutinaron en su mayoría alrededor de lo que se llamó la Central Sandinista de Trabajadores y se comenzaron a convertir en sindicatos defensores del patrón, que se estaba en revolución, al inicio más del 90% del nicaragüense en el 79 estábamos apoyando la revolución, y aquí no hay que andar de mentiroso, de que es falso, pues todo el mundo, si no, Nicaragua no hubiera derrocado a la dictadura somocista si el pueblo no hubiese apoyado de la manera mayoritaria, y allí hasta los liberales se le voltearon a Somoza y apoyaron, pues. Entonces, en la medida que pasó el tiempo, estos sindicatos entraron en controversias a la hora de la repartición de los panes. El secretario general de los sindicatos de la Central Sandinista era Lucío Jiménez, mi vecino, allá en Residencial Los Arcos. Es más, cuando firmamos los contratos para pagar las casas a 20 años de Residencial Los Arcos, lo firmamos ahí en la casa, la primera casa en la entrada de Los Arcos, casi frente a la entrada al Manuel Olivares, sobre la pista de la refinería. Esa era la casa de Lucía. Ahí nos entregaron las llaves y ahí firmamos los contratos que íbamos a pagar las casas a 20 años. Entonces, Lucía y yo lo comencé a conocer, a Roberto tuvimos una buena amistad, incluso en la perra calle, él me ayudó económicamente después de mi retiro en las Fuerzas Armadas y sobre todo cuando estaba en la UCA. A la hora de la repartición de los panes, algunos de estos, como Membreño, como el mismo Lucío, se volvieron empresarios. De sindicalistas aparecieron siendo empresarios, y Gustavo Porras, que estaba en el sector igual que Cepeda, pero antes la secretaria general de Anden era la Milena Núñez, la hermana de Carlos Núñez, ¿se acuerdan? Pero estos ya también se convirtieron en empresarios con la piñata.
Y estos sindicatos se convirtieron en el principal o la punta de lanza, junto con las cooperativas de transporte, de las azonadas, de las protestas más violentas que las del 2018, que hizo durante 16 años y medio el Frente Sandinista con sus sindicatos, y eso se les olvidó. Bienvenido, Carlos Valle. Se les olvidó que desde 1990 hasta obligaron. Lo que pasa es que había cobardía de los otros gobiernos, porque eran gobiernos antisandinistas, pero sin convicción de lo que estaban haciendo. Y el Frente Sandinista, a través de sus azonadas, con sus sindicatos, con sus organizaciones de militares de retirados, con Anden, con Fexalú, con UNE, porque ese sector lo quedaron dominando ellos, se convirtieron en las puntas de lanza para chantajear a los gobiernos antisandinistas. Llámese de La Violeta, llámese de don Enrique Bolaños. A Arnoldo jamás lo voy a meter en ese paquete, porque Arnoldo era un agente de la seguridad que simplemente preparó las condiciones para que el Frente Sandinista regresara al poder. Aparte de que, conociendo ustedes al Frente Sandinista y conociéndolo yo desde adentro, el Frente Sandinista no tenía capacidad de gobernar en los 90. Por eso es que Daniel Ortega, con ese casi 40% de caudal de votos cautivo que tenía el sandinismo en ese tiempo, entregó pacíficamente el poder. Pero, ¿qué es lo que se estaba dando? El Frente Sandinista ya no podía gobernar. La Contra tiene más de un año de que no tiene fuerza, porque, bueno, primero corren de jefe de la Contra a Bermúdez, porque los comandantes de campo no los querían, los consideraban cobarde, que nunca combatía, y que los que se cachimbeaban eran los comandantes de campo y los contras en el terreno, pues, que fueron combativos y nadie lo va a negar. Pero cuando Reagan se va, le quitan, o antes, cuando comienzan las negociaciones de la perestroika en el 86, el Glasnost, transparencia y restauración, ¿se acuerdan? Renovación, que era la perestroika. Entonces, los grandotes, que eran las potencias, tanto la de Estados Unidos, que en ese tiempo tenían posiciones bastante atrasadas, no las posiciones modernas de derechos humanos que ya no instalan dictaduras militares en América Latina, ellos avanzaron. Y la mal llamada izquierda, comunista, socialista o el tinte que le quieran dar, pero que ninguna de esas cosas es, y no es porque sea bueno, ¿verdad?, sino porque son mentirosos, comenzaron a quitarle el apoyo económico y armamentista a la Contra, y igual Rusia le quitó el apoyo de todo aspecto al Frente Sandinista y al gobierno sandinista. Y eso busca en lo que hay, está la información. Los dos al mismo tiempo le quitaron el apoyo a la Contra y a la revolución sandinista. Es decir, entre grandes escupen en rueda. Y de esa manera el Frente entrega el poder, porque no va a tener un sostén económico, y es precisamente en el año 1990 que Cuba entra a una crisis profunda, porque también le quitan el apoyo con la perestroika de Gorbachev, y es de esa manera que Cuba entra por primera vez a lo que se llamó el periodo especial. Dejaron de trabajar los sábados, las Fuerzas Armadas mandaban a apagar las luces, solo se prendía una bujía. Yo pasé en los 90 por Cuba cuando venía de Alemania y eso era terrible. A la vez que los sindicatos se fortalecieron y se estrenaron con la primera sonada en 1990. Ahí ya se define y prácticamente sale del juego sindical Lucio Jiménez. Surge como una variante de los sindicatos, las cooperativas Parrales Vallejo y las cooperativas de transporte. Surge el MOJUCA, el Movimiento Juvenil Campesino,
que al final todo el movimiento campesino era la mayoría de los retirados del ejército que eran del campo y que volvieron a sus lugares, pues. Y de esa manera, los sindicatos y las cooperativas de transporte más unen al frente de una lucha que para mí era justa, que era el 6% universitario para poder mantener la gratuidad de la educación superior, se convierten en movimientos azonadiles. Es decir, se convirtieron en tranqueros durante 16 años el Frente Sandinista. Yo no sé por qué quiere olvidarse de esa historia el Frente Sandinista cuando 16 años y medio fueron tranqueros. Y eran manifestaciones violentísimas con quema de buses, con destrucción de edificios. Ustedes lo recuerdan. Y al contrario de las protestas del 2018, que fueron sumamente pacíficas y que fueron agentes, y esto hay que comenzarlo a decir con la verdad, agentes del Frente Sandinista, los que comenzaron incluso hasta botar los chayospalos, a agredir a policías. Fueron ellos mismos que asesinaron los policías de Campo Brusa, ahí por el Salinas. Fueron ellos mismos los que asesinaron los policías de Morrito. Fueron creándose mártires. Y yo tengo las declaraciones de las policías donde dijeron que los paramilitares les dispararon desde la alcaldía y allí asesinaron a los policías de Morrito. Es decir, que se crearon sus muertos. Aquel famoso libro blanco que le decían a la CIA, que era un manual de la CIA de crear mártires, ellos son los que lo aplicaron y mataron a su propia gente. De verdad. Incluyendo al hijo de una amiga de Medardo, que era policía, que se negó a dispararle a la gente y se lo llevaron allá en la carretera y lo mataron y lo aparecieron que los protestantes lo habían matado también. ¿Recuerdan ese caso? A la par de esto, los sindicatos, los paros laborales y durante todo ese tiempo, centenares de miles de trabajadores del Estado y de la zona franca han venido cotizándoles a estos sindicatos y centenares, recordemos que andan arriba casi en 70.000 los trabajadores del Ministerio de Educación, son los más grandes, los segundos en el Estado. Los segundos son el sector salud. Entonces, ahí se hacen como 100.000 trabajadores que de manera permanente del salario, ¿verdad? Del salario. Dice Silvio Quesada, Chino, el Cunde León lo mandó a quemar el hijo de la Gladys Baez. Bueno, ese es una rata. Era mi admirador y cuando lo he atacado ese maje a mí no se me enfrenta. El otro día lo reté porque es empresario y de dónde sacó empresas ese chavalo. Si la India María llegó con una mano adelante y otra atrás. La India María es la mamá de él que anda por los 80 años, fue la primera mujer guerrillera y desde los 80 es diputada y ahí está durmiéndose en las... Por lo menos la Benigna Mendiola dijo, yo no vuelvo a aceptar ser diputada porque me duermo. No, ahí está en la asamblea. 40 años siendo diputada, desde el 84. Entonces, ese se llama Camilo Che Báez, es una rata. Como dice Marlon Powell, es una rata asquerosa. Yo no conozco pues ratas que sean saludables para... Pero... en la concreta, redundancia incluida, es una rata asquerosa. Y entonces, estos sujetos se han hecho millonarios, pero supermillonarios, y tenían un pleito interno con Roberto. Bueno, y no les bastó de controlar a FECSalud, sino que se metieron a controlar otro tipo de sindicatos y ahí es donde funda vivianamente y lo pone de viaje sumiso
sin ni siquiera derecho a la crítica, el Frente Nacional de los Trabajadores, donde está UNE, la Unión Nacional de Empleados, que generalmente trabajan en el área administrativa, los sindicalizados del área administrativa del Estado. Entonces estos piches vienen recibiendo de más de 500.000 trabajadores, que metemos la zona franca, las cotizaciones como sindicalistas. Al que menos le quitan son entre casi 100 bolas mensuales. Pero los empleados que ganan más, la cotización es más. Entonces pónganle un término de 200 córdobas mensuales y tírenselo entre 400 y 500.000 trabajadores. Eso es lo que recibe José Antonio Cepeda y Gustavo Porras de dinero mensual. ¿Qué hacen ese dinero? El 25% de esas cotizaciones son las únicas que devuelven a cada departamento para que funcionen los departamentos. Échenle pluma cuánto reciben dinero mensual, en qué invierte, en qué beneficia a los trabajadores esa cotización. Son millones los que reciben mensual y es una plata fija porque se la deducen del cheque al trabajador. Entonces, estos piches, con solo las cotizaciones, son millonarios. Aparte de eso, la piñata. Ahora me pregunto yo, ¿en qué beneficia un sindicato blanco como Anden, un sindicato blanco como Fexalud, un sindicato blanco como UNE, que son específicamente los encargados del control partidario dentro de las instituciones? Y en vez de defender los derechos de los trabajadores, estos sindicatos son los que le clavan el puñal a los trabajadores, son los que controlan que vayan a las marchas, que vayan a rotondear, que vayan a andar de pendejos, y en vez de defensores de los derechos de los trabajadores les tienen miedo. Y el trabajador no está obligado a sindicalizarse, pero nadie se sale de un sindicato de esos, aunque quisiera, porque queda marcado. Y si no, vayan, mírense dónde está la actividad partidaria dentro de las instituciones, en los sindicatos. Entonces estas ratas asquerosas, apropiándome el término de Marlon, se hacen millonarios solo con las cotizaciones. Y es por eso que además cada uno de estos dirigentes sindicales, incluyendo la que era la secretaria de Fexalud Managua, diputados por años, aparte de la millonada que se meten de cotizaciones y de las empresas de la piñata, son cachimbos de empresas las que tiene Gustavo Porras. Bueno, entró Carlos Suárez. Carlos Suárez trabajó muy ligado a la central sandinista. Un abrazo, Carlos Suárez. Carlos Suárez estuvimos juntos estudiando Derecho en la UCA, donde nos graduamos como abogados, más bien como licenciados en Derecho, porque los títulos de abogado los da la Corte y me los quitó. Entonces está Carlos Suárez. Yo no sé, Carlos, si te aventás, contestame por ahí. Vos conocés un poquito más las interioridades de Lucillo, de Roberto, pero sobre todo estas dos ratas, José Antonio Cepeda y Gustavo Porras. Si te aventás, te entrevisto ahorita mismo. ¿Cómo la ves, Carlos Suárez? Carlos Suárez estaba muy ligado a la estructura sindical. Hoy vive en Miami, tiene bastante, yo creo que más de 20 años de vivir en Miami. Tengo entendido que ya es ciudadano norteamericano. Bienvenido, Cris Bermúdez. Oye, Carlos Valle.
Pues sí, de él estoy hablando, José Antonio Cepeda. Entonces, son los dirigentes sindicales nacionales, todos son diputados. Es decir, estos maes se tiran miles de dólares en la asamblea, porque aparte de eso existe la dieta, y la dieta es de acuerdo a las comisiones que hay. No solo eso, los diputados suplentes andan ahí por $1.500 sin hacer nada, los que no van, ¿verdad? Pero si participan dentro de comisiones, agarran las dietas. Yo creo que también les dan el derecho, o no sé cómo hacen, con casi $500,000 que le dan a cada diputado para que dé becas dentro de su departamento o dentro de la jurisdicción de la diputación. Entonces, es un negocio redondo que tienen los millones y millones que le quitan a la gente. Bienvenida, capitana Juana Galo, capitana en retiro. También creo que la Juana está en Miami, ¿verdad, Juana? Los millones, o sea, son decenas de millones las que se tiran mensual solo en cotizaciones. De esto solo el 25 lo regresan a cada departamento. Carlos, dame el nombre, Carlos Suárez, dame el nombre de aquella que era que es, puta, no es la Margín, porque la Margín es de Matagalpa. La secretaria de FEXALUD de Managua, la gordita, hombre, que ha sido la mujer y diputada de confianza de Gustavo Porras. Tal vez me tiras el nombre, Carlos Suárez. ¿Cómo es que se llama? Bueno, entonces, ese negocio es otro que le roban esas cotizaciones al trabajador para mantener controlado a los trabajadores. No es para, como el sindicato tiene como función principal defender los derechos de los trabajadores. En este caso, estos sindicatos son la quina de Pemex. Yo creo que varias veces hemos hablado, y yo le decía a la quina 2 o 3 años antes de caer preso, cuando mantenía la denuncia de la corrupción de Gustavo Porras en Nicaragua, parte de lo que me llevó a prisión, ¿verdad? Y lo hacía dentro del frente. Y me manifestaba que era militante del frente y me ponía pañolete rojo y negra y hasta boina y reclamaba los derechos de los históricos y de los trabajadores como eran explotados por este tipo de gente, manteniéndome dentro del frente con aquella lleno el pecho de revolución y patriotismo y toda la paja que nos metieron, y es mentira, pues, en la cabeza. Y hoy siguen siendo el gobierno de los pobres, y hoy siguen siendo los representantes de los trabajadores, y hoy siguen estafando a los trabajadores, que tal vez dicen, no es mucho, a mí me quitan 200, a mí 150, a mí 100 y a mí 90, dice mensual, pero tengo derecho a un convenio colectivo paja, que sale de los mismos trabajadores, porque los trabajadores al final de cuentas son los que producen las riquezas del país, incluyendo las riquezas de los empresarios. Pues. A última hora el empresario no es, y eso hay que entenderlo, que los empresarios, aquí hay un poco de gente tonta atacando a los empresarios, que no oyen que empresarios, que no oyen que la sociedad anónima y su actuar los rige el Código de Comercio o Código Mercantil. Es decir, el empresario organiza una empresa, una sociedad anónima para producir ganancias, no es una junta de beneficencia. ¿Comprenden? Y eso tienen que metérselo en la cabeza. Los empresarios no son junta de beneficencia, porque a veces se le quiere pedir a los empresarios lo que debían hacer los sindicatos. Los sindicatos que son agredidos por las instituciones gubernamentales, bien se pueden parar, pero como son sindicatos blancos que se alían con el patrón, pero sobre todo se alían con el gobierno,
Entonces no defienden los derechos de los trabajadores, defienden los derechos del patrón, representan en realidad los derechos de la patronal, llámese gobierno. No solo eso, hay un sindicato que Paulino Mayorga lo asesora y que le quitan 42.000 córdobas mensuales por asesorar al secretario general del sindicato de la mina de la Libertad Chontales. Y han hecho convenios colectivos y cada vez le quitan más derechos a los trabajadores porque se alían con los dueños de la concesión minera. Y vayan, pregúntenlo. Eso lo pasé denunciando año y pico antes de caer preso. Y era la CST de Roberto, del chino Roberto González. Entonces, ese sector sindical es la nueva quina. Bienvenido, Irmilario. Estoy haciendo la comparación, Irving, vos que también conoces bastante de estas historias, de cómo la mafia sindical de Nicaragua, sindicatos empresariales, se roban millones, decenas de millones mensualmente porque el cheque del trabajador ve escalfada la cotización partidaria. Y aparte, todos estos jefes de estos sindicatos, de las estructuras nacionales, todos son diputados. Bienvenido, Carlos Antonio López. ¿Qué pasó, Catracho? Ahí también Amílcar, Ángel Clandestino, Jairo, Flavia, La Flor Reyes. ¿Qué pasó, mi amor? Esa es mi novia, La Flor. Ay, me va a liar, doña Melba. Carlos Valle, ¿qué pasó, mi hermano? Manuel Salvador España, un abrazo. Carlos Estrada, Ramiro Cuadra, ¿qué pasó? Tipitapa Ángel, Harry, Darwin, compartan. Entonces, de esa manera, le garantizan también la fidelidad pero una fidelidad coercitiva, es decir, están obligados porque el sindicato, en vez de defender a los trabajadores, garantiza que ese trabajador participe en la actividad partidaria. Así funciona. Entonces, es una mafia sumamente organizada porque cuando vos te ves, y en eso siempre se la dejó en la mano a cualquier partido, el frente, incluyendo el sandinismo histórico y ahora, que es el Frente Danielista, que no garantiza el sandinismo como se conoció históricamente, sino que garantiza los intereses familiares, y por eso dije yo, o que se llame FCLN, o que se llame FDLN, Frente Chayista de Liberación Nacional, o Frente Danielista, porque ahí eso se acabó. Los principios históricos que llegó a enamorar al pueblo nicaragüense y que permitió que el Frente Sandinista tuviera comité de solidaridad en todos los países del mundo. Y había países que lo tenían en cada departamento, y en Estados Unidos tenía comité de solidaridad por estado. Y no solo en la lucha contra Somoza, en los 80 también los tuvo, porque se mercadeaba bien la revolución como víctima de agresión y un montón de cosas. El sindicato, el comité de solidaridad de Barcelona, estaba el comité de la gente de Madrid, que ha estado en contacto conmigo últimamente, después que vine a Estados Unidos. Entonces, toda esa estructura de comité de solidaridad que tenía el Frente Sandinista son precisamente donde se han producido en Europa, que era grande. De ahí han salido los eurodiputados que en un tiempo apoyaron al sandinismo y hoy son los más férreos críticos y contrarios al gobierno de Daniel Ortega. Por eso es que se dan las condenas de la Unión Europea, donde están los eurodiputados, que hay incluso hasta combatientes internacionales que estuvieron en la guerra contra Somoza en Nicaragua. Bienvenido, don Alvarenga. Neftalí Arroyo. ¿Cómo estás, Neftalí? Carlos Antonio López, Leila Díaz, bienvenidos. Entonces, el trabajador nicaragüense tiene que hacer conciencia de que ellos no tienen una representación de sus intereses y que más bien esa gente los obliga
a apoyar al régimen. Son los que levantan la lista de los que van a la marcha y de los que no van. Por eso es que la fuerza del Estado para ellos es importante. Me dicen que de lo que se consideraba oficialmente los 170.000 trabajadores que había en el Estado, hay supernumerarios y que andan por 200.000 ahora. Ha habido un 32% del aumento al salario del 2018 para acá, de los militares, de los policías. De esa manera, Daniel, y si eso es la base, ese es el promedio, un 32%, ¿se imaginan cuánto le pagan a los comisionados y todo eso? Yo recuerdo que la pensión de Bautista Lara como segundo jefe de la policía andaba cerca de los $3.000. La pensión como retirado. ¿Cuánto le pagan los activos? Y de esa manera también, garantizándole el robo de las cotizaciones, garantizándole que manejen con Edwin Castro y un hermano que tiene una importadora también, un hermano de Gustavo Porras, que es el que controlaba el medicamento especial que solo era para las argollas del COVID. Que hay un medicamento especial que ni lo conozco, pero yo sé que existe. Y quien manejaba eso era el hermano de Gustavo Porras. Y ese medicamento solo se lo suministraba si Gustavo Porras lo autorizaba porque era bastante caro. Y fíjate que ni sé cómo se llama. Hasta eso más pasó con el COVID. ¿Verdad? Entonces, es que lo que dice que vos no estás obligado a sindicalizarte. Yo creo que estás haciendo el planteamiento mal hecho porque estás asegurando como que hay libertad sindical. No la hay. Aquí, entre los maestros, el que se destacaba, creo que era la Federación Sindical de Maestros de Nicaragua, que la dirigía el profesor Ciero, murió en el exilio, creo que en el exilio o clandestino. Y estaba marcado el que se metiera con ella. Así es que no hay libertad sindical. Y si no te sindicalizas, te tienen puesto el ojo porque entonces no apoyas al sandinismo. No apoyas a Daniel Ortega. ¿Ya me entiendes? Ese es el manejo. La Jacaranda tiene años también, pues la Evelyn Umaña, pero es la otra. Era superior a todas ellas. Creo que la Evelyn es diputada, creo que es la secretaria general adjunta, si no recuerdo, como la segunda de Porras, pero es la otra, la gordita, que siempre ha sido la secretaria de FEXALU en Managua, Carlos Humberto Cárdenas. El otro tema que quiero tocar es el mito de Lenín Serna. Yo le perdí el miedo a Lenín Serna desde antes, porque me mandaron a amenazar varias veces la seguridad. El sicario después me di cuenta porque a través de oficiales de la seguridad conseguí yo el expediente de Roberto Calderón Betancourt, que es un catracho nicaragüense que tiene mujer en San Marcos de Colón y tiene mujer en Estelí, del Puente de Hierro, 1,5 cuadras al sur. Este hombre, que está ligado a los organismos de inteligencia de Nicaragua, y está ligado al narcotráfico, es un reconocido sicario. ¿Se acuerdan unos muertos que aparecieron ligados al narcotráfico allá por el puente de Paso Caballo, en la zona del Realejo, por ahí? Ese más estaba involucrado en ese. Ese fue el que me mandaron a matarme a mi casa. Y porque cuando se dio cuenta que mis hijos estaban hablando conmigo y me iba a ofrecer dinero para financiarme la lucha y que tenía un grupo en Honduras, pero ahí fue el jetazo, porque yo me mantenía como sandinista, como militante. Eran como una especie de disidente dentro del frente, disidente de las políticas de la Chayo y Daniel, pero dentro del frente peleando en base a los estatutos, contra corrupción y todo lo que dicen los estatutos, que mañana vamos a ver cómo engañan a la gente con esos estatutos. Entonces,
Este piche llegó a matarme a la casa y no pudo porque detectó que mis hijos lo estaban filmando y lo estaban grabando porque nos chiviamos cuando vimos la placa hondureña. Y llegó a la hora que generalmente yo comenzaba el video. O sea, sabía de que estaba en casa. Eso fue el 8 de abril. Cuando denuncio y hago público y la foto y todos los antecedentes de matón y de sicariato del hombre que me lo han mandado a la casa, entonces optaron a los 10 días rodearme con la policía, ya no dejaron salirme de mi casa y me mantuvieron en la cosa un mes y capturarme en mayo del 2022 hasta febrero que me liberaron pues del infiernillo. Entonces, evidentemente, si este hombre... Porque, miren, la inteligencia policial no tenía una gran capacidad para tener penetración en el exterior. La seguridad del Estado, llamada ahora Dirección de Información para la Defensa, creó una unidad contra el crimen organizado y es todavía quien tiene la mayor penetración dentro del sector del narcotráfico, que estoy seguro que ahora garantizan el funcionamiento del narcotráfico porque ya no se quiebran las toneladas que se quebraban antes, semanal. Era el famoso muro de contención. Ahora quiebra más Costa Rica y Panamá, que nunca le metieron las manos en quiebre hace unos 15 años a la policía de Nicaragua, sino que ahora pasan campantemente por Nicaragua el narcotráfico, sobre todo el cartel de los soles, ¿verdad? Y la gente de la FARC que controlan el narcotráfico en la zona fronteriza colombiana-venezolana. Lenin, por supuesto que está involucrado en todo esto, porque para que pudiera haber estado las veces que estuvo Pablo Escobar en Nicaragua, que hasta pusieron oficiales de seguridad personal sin saber a quién cuidaban, tuvo que haber pasado por Lenin, porque los organismos de inteligencia y contrainteligencia los manejaba Lenin y los sigue manejando Lenin. Entonces a Lenin, después que se retira del ejército, que lo que fue a España a amarrar sociedades anónimas y todos los amarres con Unión Fenosa, que al final había una testaferrería del danielismo dentro de Unión Fenosa. Por eso cuando quisieron se la nacionalizaron con simple $10 millones y no pudieron hacer los otros gobiernos ni nada, y no pudieron hacerla durante 14 años, pues fue en el 2021, creo que fue en enero del 2021 que nacionalizaron nuevamente Unión Fenosa. ¿Por qué? Porque era de ellos, era una mafia que manejaba, simplemente tenía el nombre ahí como que era española, pero era de ellos. Perla, bienvenida. ¿Qué pasó, Javi? ¿Cómo estás? Amira Navila, un abrazo. No, no es ella, mira. ¿Cómo se llama Irving, la que era la secretaria de FEXALU? Que es un nombre, es muy conocido, pero el nombre es hasta bonito. La gordita de FEXALU, que era segunda históricamente de Porras, que ha sido diputada eterna también, porque es de la pelota de Porras. Bueno, entonces, bienvenida Lucrecia. Entonces a Lenin, cuando oficialmente él llega al frente, nuevamente después de su retiro como coronel del ejército, inmediatamente llega a militarizar nuevamente y a ponerle el sentido del Frente Sandinista en la clandestinidad, de la conspiración, la serruchadera de piso. Es Lenin precisamente quien le da ese tinte de traidor y de conspiración al UNEN. Cuando Lenin aparece en las elecciones de UNEN, se creaban sus propios contrincantes. Creaban una plancha que la dirigían y la encabezaban sandinistas reconocidos, supuestamente disidentes, pero era para no dejar pasar a los que verdaderamente estaban en contra del militante sandinista y de la juventud sandinista dentro de la universidad. Y eso solo puede ser Lenin Serna. No hay otra. Y como dicen,
el José Fouché. Les recomiendo que lean la historia de Fouché y ahí van a encontrar lo tenebroso. Estoy seguro que ha de ser libro de cabecera. Yo lo tenía y lo presté, por cierto, los dos libros de Fouché me los robaron, pero el más conocido se llama José Fouché, el genio tenebroso. Traicionó al rey, traicionó a la monarquía, trabajó con los revolucionarios franceses después que con la onda de la república, y a todos les tenía un expediente. Lenin le tiene un expediente a medio mundo. Lenin chantajea a quien él quiere. Nada se mueve en Nicaragua sin que no se dé cuenta Lenin Serna. Él ha sido siempre, después de Daniel Ortega el segundo, no es Lachayo, es Lenin. Que el Lachayo lo corrió en el 2011 es mentira. Todo eso fue una treta. Y esa treta fue para lo siguiente, y aquí están varios que aprendieron a conspirar y saben que no estoy mintiendo. El Frente Sandinista se había convertido en millonario. Vienen las elecciones del 2011 y es precisamente en esos días que corren a Lenin cuando ya vienen las otras elecciones. Pero Lenin ya tiene montado todo el aparataje y públicamente encaraman a Lachayo sobre un aparataje que ya lo tiene montado Lenin. Fidel Moreno siempre ha sido subordinado de Lenin Serna y funciona bajo la dirección de Lenin Serna como secretario de organización. Ese mito de que lo corrió Lachayo es mentira. ¿Cuál era el problema? Que al sandinismo histórico lo aguantaron el primer periodo de gobierno de Aniel, del 10 de enero del 2007 al 10 de enero del 2012, porque las elecciones fueron en el 2011. Y van a correr Lenin, que tiene toda la estructura partidaria en sus manos, precisamente en el año electoral. No creen que es locura. Pero ¿qué es? Ya vienen con el patín de poner una mujer y un hombre. Ya a partir de ahí y con la venia de Tomás Borges en el Congreso, eliminan de facto, sin ni siquiera reformar los estatutos, y eliminan las elecciones internas. En el 2011 le dan la potestad a Daniel Ortega, el Congreso, a mano alzada. ¿Quiénes están de acuerdo? Y el presidente del Congreso era Tomás, y Tomás levantando la mano. ¿Quién le iba a decir que no estaba de acuerdo a Tomás? De que le demos a Daniel la autoridad de escoger sus candidatos. Un compañero puro, sin mancha, como el partido de Arnoldo Alemán, rojo sin mancha, y que se convirtió en rojo dálmata. Entonces el Frente Sandinista era overo. Y ahí es porque quieren sacar de juego el sandinismo histórico. Y por eso es que la Rosario sale con unos matices de que el Frente Sandinista es un partido de fantasmas, es un partido que vive del pasado para poder meter su estructura. ¿Pero por qué? Porque el poco de viejos como nosotros somos los únicos que le poníamos el dedo en la llaga, que nos parábamos en una asamblea y criticábamos, como lo hice yo en el 2012 y que me costó todos los cargos partidarios cuando señalé el robo de Jairo Arce, el alcalde de Condega, de mis calles que me las planificó, y yo firmé el proyecto como responsable del barrio, y a la hora que voy a entregar todos los proyectos de todos los barrios, a todos les había robado las calles y los dio por ejecutados, y todos los otros pendejos, jefes de barrio, firmaron. Yo les dije, no firmen, que esa es corrupción, a mí no me vas a hacer firmar, esa es una sinvergüenza, que mira, que venir así. Entonces, gente como yo del sandinismo histórico no era conveniente para una estructura mafiosa en la que se había ya convertido el Frente Sandinista. Entonces, tener a gente que alborotaba a los jóvenes, que alborotaba con críticas, yo hacía que a mí aplaudiera todo el mundo y no por el aplauso. Cuando les decía, ustedes están haciendo esto y esto y esto, y si no, acuérdense, la famosa en el 2019, la famosa en la asamblea de los 1000 militantes históricos en Estelí, que yo me levanté y les volé verga, y ahí me hice famoso en las redes. Recuerden que yo comencé a hacer videos en el 2019 y a mediados.
Y eso para aquellos que dicen que yo solivantaba en las redes. No, yo comencé a hacer videos en 2019. Búsquenme un solo video en el 2018 para los tapudos. Búsquenme, preséntenme un solo video del 2018. Yo escribí en las redes en ese tiempo. Entonces, para poder apartar al sandinismo histórico, y que dentro del sandinismo histórico tenía la fuerza de los comandos electorales, de la estructura partidaria, del control de los agentes que habían en los otros partidos, de los sandinistas que descaradamente les mandaban a que fueran los fiscales de los otros partidos. Ya a esas alturas, Enrique Quiñones ha puesto en manos del Frente Sandinista el tendido electoral de la alianza de la LN. Y el movimiento Vamos por Eduardo, otro también vendido. Eduardo, toda esa marimba que se encargaron de dividir el frente, de aprobar rebajar como 35% para ganar en primera vuelta, con ventaja del 10%, todo eso fue amarrado con Arnoldo, porque Arnoldo es agente de finales de 79, lo reclutaron en prisión, entiéndalo. Ordóñez, bienvenido. Franklin, bienvenido. Sandra, ¿qué pasó? Árabe, ya llegó la árabe. Alan Ayelen, bienvenido. Entonces, de esa manera se va transformando el Frente Sandinista. ¿Y qué es lo que hacen? Inventan. Porque no hay otra manera de decir que cómo le iban a correr lo de la DGI. Ahí se llevaron en el saco a Walter Porras y mandan a Lenin a instalar sus propias oficinas, a controlar el Poder Judicial de Nicaragua, que siempre lo ha controlado él, y dando las orientaciones generales del aparato de la Secretaría de Organización. O sea, Fidel Moreno siempre se le subordinó a Lenin, pero oficialmente ya no era él. Mentira. ¿Por qué? Porque Lenin representaba el sandinismo histórico dentro del frente, y como había que sacudirse el sandinismo histórico, ya para como en el 2014, sacan una cuenta que solo existíamos entre 7.000 y 10.000 combatientes en Nicaragua, históricos. Entonces, es que no era una fuerza relevante, más las familias de nosotros, pero se les olvidó que los históricos de los 80, quienes lo hicimos fuimos nosotros. Entonces, al final, eran 700 y pico de mil los históricos metiendo los de los 80. Ahí van los ándenes de los 80, los milicianos de los 80, 700.000. Entonces, un aparataje que tenía Lenin Serna para maniobrar, pero que a su vez no podían darles trabajo en el Estado, porque solo habían 170.000 puestos en el Estado y la mayoría estaban ocupados ya. Y por otro lado, la mayoría de liberales no fueron corridos en un ejemplo de unidad y reconciliación nacional. No, es la cuota que están compartiendo con Arnoldo Alemán. Por eso es que siguen liberales, que ahora son más sandinistas que sandinos, metidos dentro del gobierno. Tenían tres, que doña Violeta, funcionarios altísimos con jefes de direcciones dentro del Ministerio de Hacienda, hace 2 años y medio, todavía. Entonces hay unas componendas, un cupia-cumi, y lógicamente que al sandinismo histórico no estaba de acuerdo, entonces hay que sacudirse. Entonces dicen, los verdaderos sandinistas históricos andan entre 7.000 y 10.000. Sacudámonos estos viejos hueputas y nos sacudimos la crítica y se impone el verticalismo, se violan los estatutos y se comienza a hacer de todo de dedo, desaparecen las elecciones municipales, y ese plan lo hace Lenin Serna y se incluye él entre los corridos para que el resto de corridos y separados de los cargos no claveen, porque dice, si fueron capaces de quitar a Lenin, ¿qué no nos puede pasar a nosotros? Entonces todo el mundo corrido, todo el mundo marginado, todo el mundo hecho mierda, y nadie claveaba porque ya no teníamos a Lenin Serna arriba, el supuesto héroe representante de los intereses del sandinismo histórico, y que además imponía el terror dentro del mismo Frente Sandinista. Yo recuerdo para el 2006 había un pendejo que era el jefe de no sé qué babosada, que lo tenía el frente ayer, uno de los hombres de Lenin en el Consejo Electoral. Tuvimos una reunión en la Secretaría, ahí en el Carmen, pues.
Y cuando estaba presentando el plan Lenin, le tocó hablar técnicamente a él sobre las elecciones. Y recuerden todos ustedes que el que no cumpla las misiones de se las van a ver con el coronel, no tiene quien le escriba. Y a cada orientación que daba, si no cumplen esto, se la van a ver con el coronel, no tiene quien le escriba. Y apuntaba a Lenin. ¿Cómo no te das cuenta que ese era un guión que le dio Lenin? Porque Lenin sabe que infunde miedo, infunde terror, pero le han hecho un mito de que Lenin controla el mundo. Desde que mandaron a matar a Álvaro Valdizón, y que conste que murió aquí en Los Ángeles, cerquita, a 2 o 3 horas de donde yo estoy, en California, pues, en Los Ángeles, ahí murió Álvaro Valdizón. Y todo el mundo sabe que lo mandaron a envenenar, porque él tenía una especie de trabajo de investigador especial sobre los casos de los misquitos, sobre algunos abusos policiales, los muertos de la zona franca, y lo mandaron a matar. Cuando el hombre descubre muchas cosas y se tiene que desertar, Carlos Blandón, bienvenido. Entonces, ahí fue cuando por primera vez nos reunieron a nosotros, toda la oficialidad que estábamos en el Organismo Nacional de la Seguridad, y fue la primera vez que dijo Lenin, los tentáculos y el brazo de la revolución es un pulpo que tiene tentáculos en todo el mundo y puede llegar a cualquier parte, anunciando la muerte de Álvaro Valdizón. Entonces le criaron un mito de malo a Lenin y que es capaz de mandarte a matar a la luna, de que cuando el sandinismo histórico comienza a hacer desbandada y a desmarcarse del frente, ya en el 2022 yo estoy preso, era el que estaba a la cabeza y hice la Organización de Sandinistas Históricos Independientes, y yo era su coordinador nacional, Independientes del Frente. Ya para ese tiempo hay desbandada, hay gente que es demasiada, la gente que me está siguiendo, aparte de que yo soy el que estoy causando la noticia porque toda la dirigencia y los periodistas opositores están presos y los que están afuera hacían noticias de mis videos, Galeano, Confidencial, artículo 66, Nicaragua Investiga, busque, ahí van a encontrar el cachimbo de videos míos con los que hacían la noticia de la oposición como disidente de la línea oficial del frente, pero me mantenía dentro del frente. De esa manera, necesitan sacudirse el sandinismo histórico porque los niveles y los procesos de corrupción están avanzando tanto, la coimiadera, el robo de más de la mitad del dinero del financiamiento internacional de los proyectos, las empresas privadas que ganan las licitaciones son las mismas empresas de ellos y a veces por celeridad hacen designaciones directas en la ley, no hay licitaciones. Prácticamente desaparecieron las licitaciones. Eso fue bajando a nivel departamental, a nivel municipal, y ya la alcaldía también tenía su séquito de solo quienes ganaban los proyectos municipales. Entonces, toda esa corrupción, todo el mundo la sabía y tenían miedo, de que el sandinista histórico que tenga la posición que yo tenía, de la autocrítica, de la crítica, del artículo 10 de los estatutos, del combate en el artículo 16, creo que es o 17, de los estatutos del combate a la corrupción y el culto a la personalidad, y se va creando un culto a la personalidad de Daniel y un culto a la personalidad de Rosario, que se vuelve una muletilla y una consigna. Cualquier cosa que supuestamente hacen es gracias a Dios, a la compañera Rosario y al comandante Daniel. Y se convierte el santo, porque en medio de las dos banderas, la del frente y la de Nicaragua, están los retratos gigantes de Daniel, y ahí cantan el himno viendo a Daniel. Mírenlo, hay un montón de videos sobre eso, en todas las instituciones y en todas las oficinas sindicales, partidarias. ¿Ve? Y de esa manera, con el mito de Lenin, sacaron a Lenin, y entonces eso le permitió, por el invento del mismo Lenin, que corrieran a todos los históricos y a todos los que fueran honestos que se iban a oponer, uno, a la dinastía familiar, ¿verdad? Uno, a la dinastía familiar. Dos, a la corrupción generalizada. Tres, se roban la ayuda venezolana que anda por 5.000 millones, privatizan la ayuda venezolana a través de Albaniza y le cargan. Y eso
Y Albaniza la desaparecieron y convirtieron un montón de sociedades anónimas donde se fue a parar todo ese dinero, y eso es de los Ortega. Ah, bueno, ¿quién le maneja todo eso? Chico López, Calderón Vindel, compañero de la guerrilla mío, el general Calderón Vindel, Lucas de seudónimo, Mojica, y públicamente 25 empresas maneja Laureano. Maneja también una importadora de medicamentos, y son 3 o 4 importadoras de medicamentos las que le venden al Estado, incluyendo Farcosa, que creo que es del Ejército, donde está la Minta y el marido de la Minta Granera. Entonces, eso también los controla Lenin a todos ellos. Entonces, para el 2022, a finales, inventan la crisis con Marenco, se hace el CIN, que es el Consejo, el Consejo de Inteligencia Nacional, donde está la UAF. Ahí tenés a Membreño, que es el presidente de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, que supuestamente que combaten el lavado de dinero, mentira, lo garantizan. Está Luis Cañas, está el jefe Ladid, está Leonel Gutiérrez, que es el jefe Ladín y la CIN, otro subordinado de Lenin en el F7, ahora en el Ejército. Y está Rigo Valladares, otro subordinado de Lenin, que es el jefe Ladid dentro del Ejército. Entonces el control del y vuelve públicamente Lenin ahí por noviembre o diciembre a la estructura oficialmente del Carmen. Mentiras, él nunca se fue, él siempre controló todo eso. ¿Pero por qué? Porque necesitaban traer dentro de la militancia vieja que se ha estado desgranando al terror. Porque todavía se maneja, y a los jóvenes les meten en la cabeza el cuento viejo que la traición se paga con la vida. Pero a la gatería, que se vaya un gato, pero no hasta el gato, como el gato sandinista, vive enganchado que lo van a matar, y tal vez no domina ni siquiera la información de su cuadra, pero como les meten eso en la cabeza, porque el frente consideraba que era delator el que hablara bajo tortura. ¿Se imaginan qué chivato debió ser considerado dentro del Frente Sandinista Daniel Ortega, que en 1975 Carlos Fonseca lo expulsó del frente? Y Humberto, y Víctor Tirado, y Plutarco Elías, Hernández Sancho, que son los que fundaron el tercerismo, que es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Un sistema de frente capitalista, pero no como el capitalismo tradicional, no como el capitalismo democrático, sino es un capitalismo de Estado que mediante el terror garantizan sus riquezas y la imposición política. Para eso se traen a Lenin nuevamente, porque el frente se está debilitando, todo el mundo sabe que está débil, todo el mundo sabe que anda menos del 13% el apoyo que tiene Daniel Ortega, y el sandinismo histórico no lo apoya ni el 10%. Pero nadie se mete en nada porque fueron a traer al terror, a Lenin, que todo lo sabe, que todo lo escucha, que es omnipresente, que es omnisciente y omnipotente para la mente tonta de la mayoría de ese sandinismo que quedó en Nicaragua, y les da miedo. Para eso trajeron a Lenin Serna, porque se tiene entendido que Lenin Serna no anda con paños tibios. Mandó a matar a su compañero de prisión durante 7 años, que era Guadamuz. Estoy seguro que él está detrás de lo que le pasó a Gerti, detrás de la muerte de César Molina, detrás de los que han matado aquí, los van a tirar a Honduras o los matan directamente en Honduras, por el control que tienen de sus agentes dentro del narcotráfico. Entonces, vos los escuchás, si no me mata un militante, me mata un narco, pero me matan. Entonces hay un terror, y por eso es que traen a Lenin de nuevo. O sea, Lenin creó toda esta estrategia para capitalizar económicamente al frente, para que el Poder Judicial se convirtiera en una industria que vende sentencias de centenares de miles.
Entonces, ese es el mito que le han creado a Lenin Serna, de malo, de que te manda a matar, y por eso es que lo incorporan oficialmente de nuevo. En el 2022 ya el chino está preso, el chino ha hecho un alboroto nacional dentro del frente, la gente se está yendo del frente o no quiere nada con nadie. Entonces, para parar la desbandada, traen a Lenin, chiva, llegó el terror, pero aparte de eso, enganchan a un sector que se había retirado, que ya el sanderismo histórico están siendo tomado en cuenta otra vez porque Lenin Serna ya volvió al frente, si es que nunca se ha ido. Él es el que ha planificado y estado detrás de todas estas acciones. Gadiel Aarón Morales, bienvenido. Welcome Nicaragua. María Alejandra Lira, Tuague Tachuela, Julio Javier, Jorge Antonio, un abrazo, hermano. Sandra Martínez. Bueno, mañana seguiremos con otras partes más fuertes acerca de Lenin Serna. Más o menos le estoy abriendo la rueda, el espacio para que vayamos acomodando la mentalidad tétrica. Compren el libro El genio tenebroso, que es la vida de José Fouché, y se van a dar cuenta que Lenin es el José Fouché de Nicaragua. Creo que en marzo cumple 75 años, sí, en marzo creo que es, Pelo de Lampazo, Abenacuáquer, el cardenal Leopoldo Brenes, alias Polito, a quien conozco desde el 74, más o menos. Un aliado del frente de casi toda la vida. Esto implica que en cuanto cumpla los 75 años él tiene que poner su renuncia. Eso está estipulado y lo hizo Juan Pablo II, y de esa manera se echaron a Machonero, a Miguel Obando. Y ahora sí va a decir la verdad, la Iglesia Católica va a decir la verdad del Vaticano, si está o no está con sus feligreses, aceptándole la renuncia, porque todos están obligados a poner la renuncia una vez que cumplen 75 años. Antes no, antes era per secula seculorum, y por primera vez se dio incluso hasta una renuncia, aunque los papas sí son perpetuos, que fue el de Benedicto XVI, que se llama Joseph. Para ser claro, ese era el inquisidor, ese era el poder verdadero cuando estaba Juan Pablo II. Benedicto XVI es como que el que manejaba las estructuras de seguridad inquisidores del Vaticano y la doctrina de la fe. La congregación de la doctrina de la fe es la que manejaba Joseph. ¿Cómo es que se llama? El Papa Juan Benedicto XVI, que andaba en una cochonada con su secretario, que era Paolo. Paolo parece que lo reclutaron a algunas inteligencias extranjeras. Se le robó toda la documentación y los secretos del Vaticano y era querido de Benedicto XVI, porque Benedicto XVI era el poder detrás del trono. Por eso es que en la época de Juan Pablo II es que más se apoyó y se encubrió a los pedófilos. Y por eso es que se cae, no es que renuncia porque él, es que se hace el escándalo de los documentos que se le llevó el querido, que era Paolo, el secretario de Benedicto. Esa es la verdad. Y vamos a ver, ahora que cumplan los 75 años, que por derecho canónico está obligado a poner la renuncia desde que en el año que renunció, que sacaron a Obando más o menos para acá, fue que pusieron esa norma. Y vamos a ver, porque ahí entraría Sándigo, que es de la misma generación, y se vería descachimbada toda esa estructura de la jerarquía católica en Nicaragua, y vamos a ver si el Papa les acepta la renuncia, si en realidad está con la feligresía, si en realidad está con la Iglesia Católica, que cada día es debilitada moralmente, porque católicos siguen siendo, es la mitad de los nicaragüenses. Y nadie va a negar que han tenido un avance, pero no ahora que dicen que están amarrados los evangélicos. Otra falsedad es la jerarquía. Son los pastores mediáticos, como Omar Duarte, como César Marenco, como Sictuyoa, dos que se han muerto, que fue Ovidio y Larisa creo que era, Rafael Arista, que fue el que murió en un accidente bien raro, por cierto, ese accidente.
Esos son los que con medios de comunicación apoyan a Daniel Ortega, y no es que los evangélicos estén apoyando a Daniel Ortega. Igual que eso hay que ser claro, la jerarquía católica y todas las curas están apoyando al danielismo. Por eso, si no, fíjense que los cañones están dirigidos a las parroquias de Matagalpa y Estelí. ¿Por qué creen ustedes que la parroquia de Matagalpa y Estelí? Porque cuando cumplió 75 años Abelardo Mata, puso la renuncia y se la aceptaron, y se la aceptó el Vaticano, y ahí es donde me da una mala espina. Y nombraron administrador de la diócesis de Estelí, además de ser el obispo de Matagalpa, al monseñor Rolando Álvarez. Es decir, en los últimos años, Rolando era el jefe superior de la parroquia de Estelí, del departamento de Estelí y de Matagalpa. Entonces, esa capturadera de sacerdotes en Matagalpa y de religiosos, diáconos de Matagalpa y Estelí, es precisamente porque era la estructura de monseñor Rolando Álvarez. El otro muchacho, Harvey Padilla, lo tenían encerrado en un seminario, se logró escapar y salir del país. Para los que no lo saben, sépanlo. El padre de Harvey Padilla logró escaparse del seminario y logró salir y huir del país. No sé si está en Costa Rica o está aquí, pero que salió y huyó del país, pónganle sello, que es una verdad. Karl Ratzinger, es verdad. Karl Ratzinger, Saúl Prebisch. Vos ahí pusiste el apellido. Ratzinger. Karl Ratzinger, o Joseph Karl Ratzinger, ese Benedicto XVI, era el jefe de la Congregación de la Doctrina de la Fe y era el verdadero poder cuando estaba Juan Pablo II. Entonces vamos a ver qué va a pasar pues con esta gente una vez que el año que viene cumplen los 75 años y tienen que poner la renuncia. Va a ser una decisión difícil. Yo creo que Daniel va a comenzar a coquetear nuevamente o a mandar sus allegados a coquetear con el Vaticano para que no les acepten la renuncia o para ver a quién nombran. Creo además que aún estando en prisión y el otro en el exilio, que es el padre Silvio Báez, nunca he negado desde que estoy aquí que digo que mi candidato preferido para la presidencia sería Monseñor Silvio Báez. Pero creo que deben, uno en prisión y el otro en el exilio, por una cuestión moral, más si les dan el Nobel el año que viene. Recuerden que están propuestos para el Nobel de la Paz el año que viene. Que les den el cardenalato, que pasen a ser parte del purpurado cardenalicio, aunque esté en prisión, Monseñor Álvarez y Monseñor Silvio Báez. No soy católico, nunca lo he negado, pero lo que es justo es justo. El ícono moral en este momento de la lucha es Monseñor Álvarez, ¿verdad? Entonces no vamos a atrasar, pues el que quiera, y lo invito a ir a ver el programa El Dedo en la Llaga, que ya está comenzando en este momento, de Marlon Powell, y viva Nicaragua libre, pronto libre, viva el pueblo nicaragüense. Hay que crear resistencia a lo interno, pueblo, comience a crear resistencia. Ya se acabó eso de que no se arriesguen, si están sufriendo. Tienen sus presos, tienen que andar con el bozal en el pico. Así es que unidad, unidad, unidad y resistencia a lo interno de Nicaragua. Desde el programa Nicaragua Somos Todos y desde Estados Unidos, Tierra de Democracia, Libertad y Oportunidades, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Nos vemos en la próxima. Ya vamos a entrar a otros aspectos más interesantes sobre
la criminalidad y el terror que impone Lenin Serna. Nos vemos en la próxima. Compartan, recuerden además el CL para los que quieren colaborar conmigo. No, pero es que no sería Lucio, porque no creo, no sé si Lucio esté vivo, porque Lucio estaría demasiado anciano, pero tiene a su hijo, que lo nacionalizaron Nica, a Mauricio Yeli, y también es el embajador de Nicaragua en España, el hijo del mafioso Lucio Yeli, y toda el jefe de la logia masónica P2, y los que mandaron a matar a Juan Pablo I. Es posible, ¿verdad? Que el viejo Lucio, que es un capo, ¿cómo es? Capo de capiti, algo así, ¿verdad? Capo de capos. Nos vemos en la próxima.